ahora sí voy a empezar a grabar. Esto lo minimizo. Bien, entonces empezamos con la clase 2. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, la clase anterior hemos introducido a la sentencia if y a los bucles while y for. Y pues ahora vamos a hacer netamente ejercicios con esos tres. Y el miércoles, o sea, pasado mañana, vamos a instalar el Coyote y vamos a dar una clase de solamente gráficas. Vamos a aprender a leer archivos, digamos, archivos de texto en un bloc de notas y lo vamos a, bueno, pues vamos a graficar esos datos. Y entonces el miércoles es una clase netamente de gráficas. Y para eso también vamos a necesitar vectores y los vectores están en la clase de hoy. Entonces, empecemos. Um, un, como primer ejercicio, uno muy sencillo, aplicar el bucle for para hallar la suma aritmética de 1 a 100 y comprobar con la suma de la progresión aritmética, ¿no? Esta es la que, ¿no? Hay una película donde Gauss la halla siendo niño, es tomando los extremos, ¿no? Digamos, sumar, en vez de sumar 1 más 2 más 3 así hasta 100, él suma 1 más 100, da 101, 2 más 99 da 101. Entonces eso lo multiplica por hasta la mitad, ¿no? Hasta 50 más 51, que es 101. Y lo multiplica por la mitad, o sea, 100 más 101 por 50, ¿no? Y así allá que la suma de 1 a 100 es 5050, ¿no? Entonces esto vamos a eh, aplicar. Entonces, aquí está el IDL. Voy a darle a Control New, o bueno, también saben que pueden venir aquí a File, a New y aquí, ¿no? Editor, o le pueden dar a Control N. Entonces, esto lo voy a guardar. Le he dado a Control Save también, o pueden dar aquí, ¿no? A este de acá. Y entonces hoy es la clase 2. Clase 2. Hoy es 4 de julio del 2022. Y pues ejercicios con if, for y while. Vamos, entonces aquí también voy a poner clase 2. Fecha. Hoy es 04 de 07 del 2022. Y el título. Ya saben que para comentarios, punto y coma, se pinta de verdecito. Entonces vamos a poner aquí ejercicios con el if, for y while. Bien, entonces se acuerdan que para crear una rutina donde nosotros trabajamos tenemos que dar un pro y un nombre, ¿no? Que aquí le vamos a dar ejercicio 1. Así. Return y end. ¿No? Así hacemos nuestra rutina y aquí hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Que en este caso es aplicar un bucle for para hallar esta suma, ¿no? De 1 a 100. Entonces, ya hemos visto la clase anterior que empieza, ¿no? El for empieza desde un número, que en este caso le voy a dar desde 1 hasta el 100, ¿no? Yo quiero sumar desde el 1 hasta el 100. Luego le damos to begin y acabamos aquí con un end for. Entonces yo quiero sumar esto. Entonces lo que yo voy a hacer es necesito hacer una variable que sume. Entonces me voy a crear una variable aquí, suma igual a 0. Sin punto porque, bueno, nos está pidiendo sumar enteros, ¿no? Entonces le voy a dar así sin punto para que solamente sume enteros, ¿no? Sabemos que es del 1 al 100 solo hay enteros, entonces suma va a seguir siendo entera. Entonces inicialmente empieza a sumar con 0, luego yo le quiero aumentar el 1. Entonces, ¿qué hago? Le doy sum más i. Ya, entonces al inicio suma vale 0. Va a entrar con igual a 1. 0 más 1, 1. Listo, sale. Vuelve. Ahora i es 2, ¿no ve? Suma vale 1. 1 más 2, 3. Luego vuelve a salir. Luego vuelve, ¿no? Ahora i vale 3. Entonces vas a tener 3 más 3, 6. Luego 6 más 4, 6 más 5.
6, o sea, 6 más 4, 10, luego vas a tener más 5, luego más 6, más 7, más 8, así hasta el 100. Entonces hay que sumar y pues hay que comprobar que el valor que obtengamos aquí, le voy a dar a print sum, pues tiene que ser igual a la suma, a esta suma aritmética, ¿no? Que en este caso es 1 más 100 por, en este caso n es 100, ¿no? El espacio que hay entre estos dos, entre 2. Entonces, aquí le voy a dar 1 más 100 por 100 entre 2, ¿no? Entonces ambos deberían ser lo mismo. Vamos a ver y compilamos, ¿no? Venimos aquí a run, compile y aquí le sale compile module ejercicio 1. Entonces aquí yo en mi línea de comando tengo que escribir al módulo, ¿no? A la rutina que es ejercicio 1. Y ambos están imprimiendo 5050, 5050, están funcionando bien. Listo, ya tenemos el primer ejercicio, muy sencillo. Y bueno, también dice aplicar lo mismo pero usando el bucle while. Entonces, ¿cómo yo podría hacer un bucle while para que me haga lo mismo que el for? Aquí vengo y pues ahora con el bucle for, aquí voy a poner con el while. Claro, con el for es mucho más sencillo, ¿no? El while es para otras cosas, ¿no? Pero igual se puede crear un for con un while. Entonces aquí voy a poner con el for. Este es con el while. Bien. Ya. Entonces quiero hacer lo mismo con el while. Entonces me voy a hacer una variable bandera. ¿Ya? ¿Qué es una variable bandera? Es una variable como encendido y apagado. Si está encendido, pues voy a hacer lo que tenga que hacer. Y si está apagado, pues ya no hago nada. Entonces me voy a hacer un flag igual a 1, significa que está encendido. Entonces, aquí yo me voy a hacer un while flag sea igual a 1 do begin. O sea, más o menos es mientras esté encendido mi interruptor, voy a hacer lo siguiente. Entonces me voy a hacer igual un i, que va a empezar desde 0. Y también me voy a hacer mi sum, que en este caso le voy a dar suma, lo mismo, ¿no? Suma igual a 0. Entonces yo quiero sumar con igual a 1, empecemos, ¿no? Porque quiero sumar del 1 hasta el 100. Entonces aquí voy a hacer suma, va a ser igual a suma más i, ¿no? Listo. Ahora, aquí el i, no se olviden que nuestro for automáticamente el for va aumentando paso a paso, ¿no? Aquí, en cambio, tengo que yo forzar eso. Entonces se lo voy a dar igual a i más 1. ¿No? Porque si no le doy nada aquí, i va a seguir siendo 1 y se me va a colgar mi programa, ¿no? Entonces i tiene que ir aumentando hasta su límite que es 100. Entonces aquí yo le voy a dar if i es igual a 100, then, no, en este caso 101, ¿no? Porque cuando sea 100 tiene que volver a entrar, sí, hasta que sea 101. Entonces, y una vez que hice 101, es decir, 101 ya no tiene que sumarse, pues paro el programa. Entonces le voy a dar then begin and if, ¿no? Entonces aquí adentro le voy a decir sí, y ya llega al 101, pues paramos el programa, hacemos que flag sea 0. Entonces como bandera ya no es 0, pues ya no va a entrar al while y ya acabó el while, ¿no? Ya acabó de trabajar. Entonces aquí le voy a dar a print suma y me debería dar el 5050. Entonces guardamos. Y aquí llamamos ejercicio 1 y me está dando el 5050. Estos dos son de estos dos aquí arriba, ¿no? De este print y de este print. Este print es este. Entonces ya está con el while, ¿no? Espero que todo esté claro. El while necesita bueno, aquí hemos hecho con un interruptor. También podríamos haber hecho sin un interruptor. Podríamos haberlo hecho evitando este end if y este if. Podríamos hacer mientras i sea less or equal a 100. Mientras i sea menor o igual a 100, pues que haga. Una vez que ya no, pues acaba.
Ahí también lo podemos hacer, ¿no? Así. Y igual me da 5050, ¿no? Entonces, cuando ahí llega al 100, entra, ¿no? Porque 100 es igual, es menor o igual. En este caso es igual a 100, logra entrar. Ahora y aumenta más 1, 101. 101 ya no es menor o igual a 100, se acabó mi while y ya está mi suma, ¿no? Y pues ese es el primer ejercicio. Ya saben que si tienen cualquier duda me paran en ese momento, me interrumpen, no hay problema. Bien, entonces ese es el ejercicio 1, sencillo. A ver, vamos con ejercicio 2. Crear una función que calcule el factorial de un número entero. Ver hasta qué número funciona. Entonces el factorial de un entero positivo es, bueno, la multiplicación de sus números que se va reduciendo, ¿no? En 1, digamos, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 hasta el 1. Entonces calculemos, creemos una función que calcule este factorial. ¿Ya? Entonces, una función, ¿no? Hemos visto la clase del miércoles, cómo se crea una función. Pero antes voy a poner aquí pro, ejercicio ejercicio 2. Return yet. Entonces, aquí vamos a calcular, con mayúsculas, calcular el factorial de un número natural. No sé por qué he puesto entero, pero le daré natural. Entonces, yo quiero una función que me calcule el factorial, ¿no? Entonces voy a crearme una función, aquí aparte. ¿Se acuerdan cómo se crea una función? Se pone function. Y yo le voy a dar un nombre, que le voy a dar en este caso mi factorial. Y le dan un coma y lo que va a entrar, que en este caso, no sé, va a entrar un n, digamos. Return. Entonces la función tiene que retornar algo. ¿Qué va a retornar? Eso veremos. Entonces yo quiero calcular el factorial, ¿no? Que es la multiplicación de los números que lo anteceden, ¿no? Entonces, yo me voy a crear una variable que, no sé, que va a ser la que me va a guardar el producto. Le voy a llamar mifa, digamos, que va a empezar con 1. Va a empezar con 1. Entonces yo me voy a hacer esto. Me voy a hacer un for i igual a 1 hasta n to begin end for. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a guardar, como se acuerdan aquí nos hemos creado una variable suma que guardaba la suma, pues nos vamos a crear igual una variable producto que nos va a guardar el producto, que es mifa igual a mifa por i. ¿Qué va a hacer? Entonces mifa empieza con 1, 1 por 1, 1, vuelve, ahora i ha aumentado a 2, 1 por 2, 2, mifa se queda con 2, luego el i es 3, mifa que era 2 por 3, 6, ¿no? Entonces es el factorial de 13. Luego i aumenta. Entonces vas a tener 4 por mifa, ¿no? Va a ser 24. Luego 5 por 24 va a ser 120, ¿no? Que es el factorial de 5. Entonces ya tenemos una función que me calcula el factorial. Entonces probemos. Ya está este end for. Entonces, ¿qué tiene que retornar? Una vez que acabe el for, pues que me retorne el mifa. Entonces probemos que esté funcionando bien. Vamos a calcular print. Nos vamos a crear aquí un número, digamos, quiero calcular el factorial de 5. Entonces voy a imprimir. El factorial de n igual, voy a cerrar esto, voy a aumentar más, voy a crear más un string n. ¿Por qué lo estás volviendo un string? Pues para concatenar texto, esto tiene que ser texto. Entonces, al ponerle string, lo estoy volviendo al n igual a 5, que es un entero, una alfanumérica. Entonces, así se voy a poder concatenar. Más es igual a 2 puntos. Igual más un string de la función, ¿no ve? Que quiero volverla a un alfanumérico para concatenarla. Entonces, voy a poner factorial de n.
Entonces, este factorial se tiene que pintar de... Ah, no, es mi factorial. Perdón. Mi factorial. Se tiene que pintar de celestito. Guardamos. Y ya se ha pintado de celeste. Entonces está bien la función. Ya es una función. Entonces aquí, ¿cuánto es el factorial de 5? Pues me debería dar 120. Entonces compilo. Y le voy a dar a ejercicio 2. El factorial de n igual a 5 es igual a 120. Ya está funcionando. Pero como todo tiene su límite, pues veremos hasta que nuestra MIFA, que está como entero, va a funcionar. Ya entonces haremos con 6. A ver, le vamos a poner en igual a 6. El factorial de 6 es igual a 720, ¿no? Está funcionando bien. 7. 5040. 8. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué me está dando un negativo? Hasta este n igual a 8 ya colapsa mi factorial. O sea, mi variable entera ya no alcanza al número que quería multiplicar. 8 por 5040 ya no da. Por eso es que me está dando cualquier cosa. Entonces el límite había sido n igual a 8. Para el caso de que mi fa es un entero. ¿Qué pasa para el caso de que yo lo vuelva un longo? ¿Se acuerdan del longo? 1. Entonces guardamos y a ver, imprimamos. Aquí está funcionando con el long todavía. Entonces hasta un 9, a ver. Guardar, compilar. 9. Sigue funcionando. Bueno, no me da algo raro, ¿no? Entonces hasta el 10 igual. Para el 11. Para el 11 igual. Creo. No sé si alguien puede comprobar. A ver, para el 12. También, sí, está funcionando bien. Y bueno, para el 13 creo que ya colapsaba, no me acuerdo. No, sigue funcionando. A ver, para el 14. Creo que sigue funcionando. Bueno, tal vez ya no está funcionando bien. Pero quiero hasta que me salga algo más raro todavía. A ver, con un n igual a 16. Creo que a ver con el 20. Ya con el 20 ya colapsa, ¿no? Mi long, ya no da mi long. Entonces hasta el 17 más o menos. A ver. Con el 17, entonces solamente hasta el 16 está dando más o menos bien, ¿no? No sé. Entonces digamos que para el long da hasta un n igual a 16. Ahora yo les pregunto, ¿pero qué pasa si yo quiero uno más grande? Pues hay más, ¿no? Hay long más grandes. Pero como son números tan grandes, a veces agarrar todos es mucha información. Entonces, ¿qué tal si lo tratamos esto como algo flotante? O sea, como un decimal y usamos la base de 10, ¿no? ¿Ve? Por 10 a la 30, digamos. Esto me podría dar 2.004, redondeando, más o menos. ¿Cuántos ceros hay aquí? 3 ceros, 9 ceros. Entonces sería 2.004 por 10 a la 9. Eso también podría hacerlo con un factorial. Entonces, ¿qué tal si esto lo volvemos ya no un entero, sino algo del tipo flotante? Digamos un double. Entonces, si yo lo vuelvo double, miren lo que pasa. Esta ventaja, en este caso lo toma como 10 a la 13, es esto, ¿no? Hay notación donde e a la 13 pues significa 10 a la 13, ¿no? Entonces, hay esta ventaja, ¿no? Que tomas 10 a la 13. Entonces, eso. Entonces, con el double puedes abarcar más números. ¿Se acuerdan que les mostré esa tabla donde el double podía llegar hasta 10 a la 38, más o menos aquí? Claro que ya va redondeando hasta 9 dígitos, ¿no ve? Pero también es muy bueno, ¿no? Cuando quiero trabajar con números muy grandes. Eso. Entonces, con entero el límite era 12 o 13, no me acuerdo. Con el long era 16 y con el double, pues hasta un factorial que me bote hasta 10 a la 38, creo que es. Y ahí ya empieza a colapsar, digamos, ¿no? Eso. Entonces ya tenemos una función que me calcula el factorial. Ya saben, cualquier duda me avisan. Ahora, vamos con
El ejercicio 3. Crear una función que compruebe si un número es primo o no es primo. Ahí, esto ya se pone un poco más interesante, ¿no? ¿Y qué es un número primo? Pues es el número que solamente puede ser dividido entre el 1 y entre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el 3 solo puede ser dividido entre el 3 y el 1. Entonces eso es un número primo, ¿no? El 10 en cambio no, porque el 10 puede ser dividido por sí mismo, por el 1, pero también puede ser dividido por el 5 y por el 2. Entonces es un número compuesto. Entonces hay que crear una función que me diga si un número, yo le voy a dar un número y me tiene que decir si es primo o no es primo. Este es un ejercicio típico, ¿no?, de programación. Entonces vamos. Perdón. Aquí. Entonces, pro ejercicio 3. Return. Entonces, igual que aquí nos hemos hecho una función mi factorial, nos haremos una función primo, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular, no, determinar si un número es primo o no. Bien, entonces nos haremos una función que me diga que es primo o no. Mi primo. Por si acaso, aquí voy a poner return y end. Aquí con la función factorial, esta es nuestra función, la que hemos creado. ¿Cuál es la que está en IDL definida? Pues es simplemente factorial. Aquí le voy a dar a factorial, se pinta de celeste igual. Le voy a dar 16 y guardamos, compilamos. Bueno, aquí me va a dar error porque no estoy retornando nada con esta función y sabemos que la función siempre tiene que retornar algo. Entonces hasta mientras lo voy a comentar. Y imprimimos. Entonces, como pueden ver, esta es la nuestra y esta es la de IDL, que es lo mismo, ¿no? Está tomando flotantes igual que nosotros para abarcar números muy grandes, ¿no? Entonces se pinta de celestito el factorial. Ese es. Ese es el de IDL. Factorial es la función factorial de IDL. Es igualita a la de nosotros. Mi factorial. Ya. Ahora sí, volvamos aquí a ejercicio 3. Entonces nos vamos a crear nuestra función que pues va a determinar si un número es primo o no es primo. Bien. Entonces tenemos un número. ¿Ya? Tenemos un número. Aquí n le voy a dar, ¿no? Va a entrar un número. Imagínense, antes de hacer la función, lo trataremos en la rutina aquí adentro. Como ejemplo. Imagínense un n igual a 100. Entonces tenemos que determinar si este 100 es primo o no. Sabemos que el 100 obviamente es divisible entre el 1 y entre el 100. Entonces si encontramos entre el 2 y el 99 un número que lo pueda dividir, pues ya no es primo. No importa que sea 1 o 5 números que lo puedan dividir, solamente que un número entre el 2 y el 99 lo dividan, pues ya no es primo, ¿no? Ya se arruinó. Entonces me voy a hacer yo un for. For i igual a 2, porque sabemos que el 1 obviamente lo va a poder dividir, ¿no? For i igual a 2 hasta n menos 1. Bueno, sabemos que en el caso del par, desde la mitad hasta abajo son los únicos divisores que puede encontrar. Pero haremos hasta el 99, ¿no? Do begin end for. Bien, entonces nos haremos una variable bandera. Flag es igual a 0. Entonces haremos esto. Si flag se mantiene, o flag igual a 1 si quieren. Si flag se mantiene en 1,
pues es primo. Y si no, pues no es primo. Entonces, me voy a hacer una variable flag. Si esta flag al salir de este for sigue siendo 1, entonces vamos a hacer si flag es igual a 1, then begin, div, entonces que imprima n es primo. Aquí no estoy concatenando texto, ¿no? Aquí estoy imprimiendo como dos columnas. Es otra forma, ¿no? De imprimir. Else begin, o sea, si no es 1, que imprima, pues n no es primo, ¿no? Voy a copiar y aquí voy a poner no es primo. Bien, entonces, si esta variable bandera sigue siendo 1, pues va a seguir siendo primo. Entonces aquí es cuando ya tengo que encontrar si hay un número que lo pueda dividir. Entonces, si, ¿qué es que un número lo pueda dividir? Si n mod i, no se olviden que n mod i que me da el resto. Entonces imagínense, el resto entre 100 y 2 es 0. Ah, entonces ya el 100 ya ha muerto, ¿no? Ya no es primo. Pero luego va a probar con el 3, así hasta el 99, ¿no? Tal vez va a trabajar de más. Ustedes me dirán, pero si ya lo he encontrado con el 2, ¿para qué lo voy a hacer trabajar más? Eso tienen razón. Entonces ustedes tienen que ver cómo hacer más efectivo mi programa, ¿no? Porque este programa ya ha encontrado el 2, pero va a seguir hasta que acabe el for. Entonces ahí ustedes me dirán, estás gastando tiempo y computación porque ya se ha encontrado con el 2, ¿para qué vas a analizar con los demás? Vas a gastar más tiempo porque imagínate que no es un n igual a 100, sino es un n igual a, es un número no sé, de 20 dígitos. Vas a hacer trabajo en vano. Si ya encuentras que con el 2 ya es divisible, ¿para qué vas a seguir haciendo eso? Entonces esto ustedes ya lo pueden optimizar, ¿no? Pueden hacer con un while, entonces con el while sería más efectivo, ¿no? Y también ya podrían entrar a la teoría de números, que saben que solamente va a haber un divisor hasta la parte entera de su raíz, ¿no? Más o menos, creo que era algo así, no me acuerdo bien. Eso voy a averiguar y el miércoles, pues, miércoles lo mejoramos este programa, ¿ya? Les reto a ustedes que lo mejoren, ¿no? Que hagan que trabaje lo menos posible, que eso es lo que se busca, ¿no? En computación, que eso vamos a buscar igual en integrales y en las derivadas numéricas, que sea lo menos moroso para la computadora y así pues puedas abarcar con cosas muy grandes, ¿no? Como les digo, este con N100 obviamente no va a trabajar mucho porque va a ir hasta el 99 y punto. Pero ¿qué pasa si trabajamos con un número muy grandote? Ahí ya las cosas se ponen más complicadas. Entonces el miércoles les dejo como reto que optimicen esto lo mejor que se pueda y conmigo lo hacemos con N esos grandotes, ¿no? Vamos a identificar si son primos o no. Entonces si N mod I es igual a 0, es decir, si el resto es igual a 0, pues ya ha muerto el programa. Algo que no les he explicado el lunes es que cuando yo solo quiero hacer una cosa, aquí, bueno, lo que hacemos nosotros es then begin y un end if, ¿no ve? Y aquí hacer lo que yo quiera. Pero cuando solo quiero hacer un comando, simplemente al lado del then, solamente una línea de comando, pues then flag igual a 0, puedo hacer eso. Así nos evitamos hacer el then begin, end if, ¿no? Solamente cuando tengo una línea. Si ya tendría dos líneas, no, ya sí o sí tengo que hacer el then begin, end if, ¿no? Listo. Entonces, si encuentra que el resto de entre 2 y 99 hay uno que el resto sea 0, pues ya no es primo. Entonces, ya ha muerto mi programa. En cambio, si imagínense que este fuera el 11. El 2 no lo divide, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 tampoco. Flag sigue intacta, sigue siendo 1. Ah, entonces ese sí es primo. A ver, comprobaremos. Y, aquí le da end if. ¿Cuál es el error? Que tiene que ser end else, ¿no? Porque el else está aquí. Muy bien. Entonces le doy a ejercicio 3 y 11 es primo.
11 es primo, ¿no? Le doy a 100, me tendría que dar 100 no es primo, ¿no? Entonces, no sé, a ver, un número 15, digamos. A ver, 15 no es primo, ¿no? Es división entre 3 y entre 5, entonces ya no es primo. Bien, entonces ya tenemos ese ejercicio, pero aquí dice, mostrar los 168 números primos que hay entre 1 y 1000 y comprobar con la función en IDL primes. Bien. ¿Dónde estoy? Aquí. Perdón. Aquí. Entonces yo quiero los entre el 1 y el 1000, ¿no? Entonces voy a darle for igual a 1. Bueno, esta es una rutina, ¿no? Lo haremos estito una función, ¿ya? Esto de aquí lo voy a hacer una función. Entonces voy a poner aquí function, mi primo. Se ha pintado porque ya habíamos creado, creo, una así, ¿no? Mi primo, ya le he borrado. Return y end. Entonces lo que me debería devolver es una flag. Si flag es 0 es primo y si flag es 1, no, si flag es 0 no es primo y si flag es 1 es primo. Entonces tiene que entrar un n. Aquí voy a comprobar que sea entero, entonces le voy a dar fix n. ¿Qué hace este fix? Pues lo que entra, imagínense que un chistoso me pone 12,5. Entonces este fix lo va a arreglar, solo va a tomar la parte entera de 12,5, lo va a tomar como 12, ¿no? Entonces, ahí. Entonces empieza con flag igual a 1 y retorna esta flag. Habrá una cosa más. ¿Qué pasa si alguien me pone 0? Bueno, esas cosas habría que, son rigurosidades, ¿no? Que habría que tomar. Si n es igual a 0 or n es igual a 1, then begin end if. Entonces, si n es igual a 0 o 1, pues no es primo, ¿no? El 1 no es primo. Entonces hacemos que flag sea igual a 0. Ya lo maté, ¿no? Y si no, aquí else begin y pues esto debería entrar, ¿no? Sí, así. Y else. Bueno, aquí los que entran tendrían que ser positivos también, entonces lo puedo mejorar mucho más haciéndolo valor absoluto. Fix del valor absoluto de n, ¿no? Fix del valor, este apps es el valor absoluto, entonces si alguien me pone menos 12,5, el n lo va a tomar como el valor absoluto de menos 12,5 es 12,5 y la parte entera pues es 12, entonces va a asumir que está entrando el 12. Y pues este primo ya está bueno con... Si hay más rigurosidades, pues habría que ponerle, ¿no? Eso. Entonces, si n es igual a 0 o n es igual a 1, pues no es primo, ¿no? Hacemos que flag sea 0 y ya. Ya está. Bien, entonces aquí ya no necesitamos esto. Esto lo pondré en la función. Ya. Entonces, ok, no. Creo que mejor estaba ahí. Bien, entonces aquí ya no tenemos que poner flag. ¿Qué tenemos que poner? If mi primo de n. Porque saben que mi primo solamente devuelve 1 o 0. Si mi primo vale 1, pues es primo. Si mi primo es 0, pues no, ¿no? Es primo. Entonces, ahí está. A ver, guardamos, compilamos. Y 15 no es primo, está funcionando bien. Bien. Entonces, además me pide mostrar los primos que hay entre el 1 y el 1000. Entonces voy a hacer for igual a 1 hasta 1000. Do begin. End for. Entonces le voy a dar print. No. If mi primo de i es igual a 1, es decir, si es primo,
que me imprima al número, ¿no? Demprint. Ahí. Obviamente el 1 no va a imprimir, ¿no? El 2 sí lo va a imprimir, el 3 sí, el 5 sí, esos tiene que imprimir. Entonces, a ver, guardo, compilo. Y le doy ejercicio 3. Y aquí me está imprimiendo, esto lo voy a hacer más grande, todos estos números. Entonces, tenemos, bueno, 15 los primeros del anterior ejercicio, ¿no? Pero empieza con el 2, con el 3, 5, 7, 11, 13. Todos estos son primos, ¿no? Entonces, esto lo pueden corroborar con este es 997, ¿no? Entonces, lo podemos corroborar con la función primos de IDL. Le voy a dar print primes. Primes 168. Al darle 168 le estoy diciendo que me imprima los primeros 168 primos. Así es. En IDL funciona así. Los primeros 168. Entonces me está dando los primeros 168 que son los que nosotros hemos hecho, ¿no? Solamente que aquí me está imprimiendo como un vector, digamos, ¿no? Como todavía nosotros no hemos visto vectores, pero estamos imprimiendo uno por uno. Pero más adelante, hoy día mismo, vamos a ver vectores. Listo, entonces están funcionando bien, ¿no? 997, 991, 983, 900, todos están bien. Muy bien, ya tenemos una función. Ahora también les reto que con esto que hemos hecho, descompongan un número, ¿no? También se puede descomponer un número entre sus números primos. El 15 lo puedes descomponer en 3 por 5, que son 2 primos, ¿no? Entonces, esto también el miércoles lo podemos hacer, ¿no? Sí, esto les reto que traten de descomponer un primo. Un primo diría un número compuesto. Porque si es primo no se lo puede descomponer, ¿no? Listo. Entonces, eso es el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4. Crear una rutina. Nosotros no hemos creado funciones. Todavía no hemos creado rutinas que... Ahora, ¿por qué? Auxi, ¿por qué no creas una función que te calcule las raíces? Bueno, se puede, pero con vectores, pero ahora no es el caso. ¿Por qué no? Porque se acuerdan que la función entra un valor y solamente me puede devolver una única cosa, ¿no? En cambio, en una ecuación cuadrática hay dos raíces, entonces me tendría que devolver dos cosas. Pero como solo la función me puede devolver una cosa, pues en este caso la función no me va a servir mucho, ¿no? Entonces vamos a crear una rutina que es igual de sencilla, ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces me dice crear una rutina que calcule las raíces de una ecuación cuadrática. Ahora tiene que analizar todos los casos. La rutina debe mostrar si la ecuación tiene raíces iguales, raíces reales y distintas o raíces complejas, es decir, que se debe analizar el discriminante. Discriminante, lo he puesto aquí es con n, ¿no? Discriminante. Y se acuerdan que el discriminante de mi ecuación cuadrática es esta, ¿no? Entonces, si el discriminante es 0, pues son raíces iguales, obviamente reales. Si a es mayor a 0, pues se tiene raíces reales y distintas, ¿no? Y pues si es menor a 0, pues son raíces complejas, ¿no? Son raíces imaginarias. Entonces, tenemos que, mi rutina tiene que resolver los tres, absolutamente todos. Entonces, una vez analizado el discriminante, calcular las raíces usando la ecuación cuadrática, ¿no? La conocida más la raíz. Por esto esto se lo llama el discriminante, ¿no? Porque si es mayor a 0, pues tiene raíces reales. Si es 0, pues tiene raíces iguales. Y pues si es menor a 0, pues no hay raíz de algo imaginario, entonces de algo negativo, diré, y eso es imaginario, ¿no? Entonces todo eso tenemos que analizar. Bien, vamos a ello. Perdón, ¿cuál es este? Ya. Entonces aquí tenemos la prima. Le voy a hacer un pro. Ejercicio 4. Return y enter. Entonces, daremos hasta las 3 y de ahí un descanso de 10 minutos. Bien. Entonces me pide resolver la ecuación. 2 puntos.
ax al cuadrado más bx más c. Más c igual a 0. Eso tenemos que resolverlo. Bien, entonces me ha dicho que yo me creo una rutina que lo resuelva. Entonces nos vamos a crear una rutina. ¿Se acuerdan cómo creábamos una función? Se llamaba function y le dábamos un nombre. Aquí esto es lo mismo. Para crear una rutina es lo mismo. Hacemos un pro y le vamos a llamar, no sé, solución un poco larga. Solución cuadrática, ¿no? Return y end. Ahí estamos creando una rutina. Pero esta rutina que voy a crear es una rutina que tiene que entrar cosas y no importa si algo salga, pero tienen que entrar. Entonces le voy a dar pro solución cuadrática, tiene que entrar un A, sí, tiene que entrar un B, sí, tiene que entrar un C también. Pero también yo quiero que devuelva algo, entonces voy a hacer que devuelva un x1 y un x2. Entonces lo que va a hacer la rutina es, va a leer, yo voy a llamar a la rutina, así se la llama la rutina, se la llama solución con su nombre, cuadrática, y entran los valores. Que en este caso, digamos, quiero resolver 5x al cuadrado más 2, aquí lo voy a poner como ejemplo, no sé, 5x al cuadrado más 3x menos 20 igual a 0. Entonces yo le voy a poner 5, 3 y menos 20. Y le voy a poner x1, x2. No le interesa a la rutina que estos estén vacíos, porque aquí no hemos definido x1, x2, no me va a dar error. No le interesa, lo que va a hacer es, va a trabajar con lo que con lo que entre. Y luego, pues aquí voy a hacer un x1 y voy a tener su solución y luego x2. Y pues una vez que tenga, aquí mismo, ya voy a tener el x1 y el x2 llenados. Así funcionan las rutinas. Es más o menos como una función, solamente que no le interesa lo que entre y tampoco le interesa lo que salga. Puede entrar cualquier cosa y lo que sale es aquí mismo, ¿no? Podría modificar al A aquí adentro y el A se va a guardar. Digamos, aquí vale 5, yo no sé, lo vuelvo 4, entonces el A ahora aquí vale 4. Eso. Bien, entonces, esa es la rutina. La rutina no se devuelve nada, ¿no? Aquí mismo lo va a devolver en el x1 y en el x2. Ahorita se va a hacer más claro. Bien, entonces aquí yo tengo que analizar el discriminante. Entonces me voy a hacer discriminante, que es igual a b al cuadrado menos 4 por a y por c. Listo. Entonces, si discriminante es igual a 0, then begin and if. Pues si el discriminante pues tiene que avisar, ¿no? Print las raíces son iguales. Y pues x1 va a ser igual a, aquí como el discriminante vale 0, pues la única solución es menos b sobre 2a, ¿no? O sea, es lineal. Menos b sobre 2a. Aquí. Menos b sobre 2 por a, ¿no? x2 también vale lo mismo. Menos b sobre 2a. Listo. Eso es si el discriminante es igual a 0. And if else begin. Entonces aquí voy a anidar otro if, ¿no? Si he entrado aquí significa que el discriminante no es 0. Entonces solo hay una opción, que es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, if discriminante is greater than 0, then begin. And if, y luego else begin. Y enter. Entonces, si es mayor a 0, pues tiene raíces que imprima. Las raíces son reales y distintas.
Y pues no hay otra opción. Aquí la opción es que sea cero. Si no, la única de dos opciones es que sea mayor a cero. Si no es mayor a cero, pues ya sabemos por descarte que este es que las raíces son complejas. Muy bien. Si el discriminante es positivo, pues no hay problema. X1, ¿cuánto vale? Pues vale menos b más menos el discriminante. Ya lo puedo, para evitar más computación, como ya hemos calculado, pues le doy ahí, ¿no? Y ya. Entonces, la primera solución va a ser con el positivo. Ay, perdón. No sé. Esto lo voy a cerrar. No sé qué estaba haciendo. Ahora sí. Entonces, las raíces son reales y distintas. Es menos b más, ¿no? La primera, square root del discriminante sobre 2 por a. Listo, ya tengo al x1 y tengo al x2 que va a valer menos b, en este caso con negativo, square root, no se olviden que square root es la raíz cuadrada, discriminante sobre 2 por a. Entonces ya tenemos tanto x1 como x2 cuando son reales. Listo. Aquí no hay problema porque el discriminante es mayor a 0, entonces no hay ningún problema, ¿no? Bien, el problema viene aquí con las raíces o cuando las raíces, esto lo voy a terminar, cuando las raíces son complejas. Cuando la raíz es compleja, ¿qué parte tiene? Parte real y parte imaginaria. La parte real es igual, ¿no? Para ambos casos, pero voy a poner x1, entonces ¿cuánto va? Primero, para que esté más claro, haremos así. X1, X real. Sabemos que para ambos es X real, ¿no? Porque si repartes el menos B sobre 2A, pues es real. Entonces X real es menos B sobre 2A. Para ambos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se mostraba en, en álgebra o en eso, ¿no? Se mostraba su parte real más el número seguido por el i, ¿no? Porque aquí como el discriminante es negativo, lo puedo repartir en raíz de el discriminante, o sea, raíz de a ver, imagínense, ¿no? Raíz de 101, no, raíz de menos 100, lo puedo escribir como la raíz de 100 por la raíz de menos 1. Y a ese raíz de menos 1 lo vuelven i, ¿no? Entonces, aquí yo lo voy a tratar para que se vea bonito y se vea el i. Solamente al x1 y al x2 cuando son complejos lo voy a volver alfanumérico, ¿ya? ¿Para qué? Para que se vea más bonito, ¿no? Así, x1 es igual al string, así lo voy a hacer, string de x real. Entonces x real lo estoy volviendo alfanumérico, o sea, lo estoy volviendo con una letra, más lo voy a concatenar, así. Más, aquí podría poner más menos, ¿no? Pero como vamos a seguir las reglas, entonces lo voy a poner más, espacio, aquí igual espacio, y lo cierro. Y voy a poner string, también tengo que volverlo al discriminante. El discriminante lo tomamos su parte positiva, ¿no? Le multiplicamos por menos 1 por el discriminante. Y le aumentamos el i. Por eso lo he vuelto alfanumérico, para aumentarle este i. x2 va a ser lo mismo, solamente que con el negativo. Menos. Perdón, menos espacio. Ahí, no sé qué he hecho. Esto. Así. Más string, ¿no? Esto es. Bien. Veremos si. x2.
y ya está para todos los casos. Entonces, a ver, voy a guardar si no hay un error. Aquí hay un error. Ah, otra vez le he dado aquí en if, tendría que ser end else, ¿no? Porque el else es el que hemos abierto. End else. Bien. A ver, ya. Entonces veremos si está funcionando. Entonces ya saben, entra y ahora aquí ya me va a dar x1. Entonces voy a imprimir. Print. Las raíces de dos puntos. Aquí voy a concatenar estos. Aquí para hacer automático igual le voy a dar aquí A, aquí B y aquí C. Y A va a valer 5, B va a valer 3, C va a valer menos 20, ¿no? Entonces las raíces de, aquí lo mismo, ¿no? Lo voy a volver alfanumérico. String A más x al cuadrado, espacio, más, cierro, más string B, más x, más string C, más espacio es igual a 0. A ver. Entonces ejercicio 4. Discrimante. Aquí está mal. Discriminante. Discriminante. Aquí es discriminante. A ver. Ya. Entonces todavía no estoy mostrando las raíces, pero ya está imprimiendo la ecuación, ¿no? Las raíces de 5x al cuadrado más 3x más menos 20, pues es igual a 0. Las raíces son dos puntos. Entonces, este lo voy a poner aquí abajo. Muy bien. Entonces que me imprima a x1. Que me imprima, o bueno, si quieren, así, ¿no? x1 vale, sí, como columna, no lo voy a volver a string. x2 y x2. Entonces, las raíces son reales y distintas. Se pueden comprobar. A ver, voy a sacar mi calculadora y voy a poner esto. Voy a poner 5, 3 y menos 20. Pues es 1.72237, 1.72237 y menos 2.32237. Ah, no, 32237. 32. Ah, sí, está bien. Todo está funcionando bien. Ahora probemos con una que el discriminante sea 0. A ver, para que el discriminante sea 0, pues b cuadrado menos 4ac tiene que dar 0. Es decir, que b cuadrado tiene que ser igual a 4ac. Entonces, hagamos que b sea 0. Podemos hacer... O bueno, ya voy a pensar ahorita un número. Entonces, es 4 y 5. Digamos que es y 5. Tomemos un descanso este cuarto y volvemos, ¿no? Sé que es un poco pesado, pero espero que todo esté claro. Ya saben, cualquier duda me cortan más. Entonces, tenemos descanso hasta y cuarto. 15 y cuarto, volvemos. Nos vemos en 10 minutos.
Bien, entonces vamos a volver. Voy a presentar. Voy a comprobar la grabación. Ya listo, todo está bien. Entonces volvemos, ¿no? Pues estas son las raíces reales. Entonces probemos. No sé, si esto lo vuelvo 20, pues va a ser imaginario, ¿no? Probemos a ver. Las raíces son complejas. Y bueno, aquí hay un problema que está tomando como b sobre 2a como entero. Entonces para arreglar esto, aquí lo voy a volver flotante. A lo voy a volver double A. Lo podría volver A, pero para hacerlo de doble precisión no pierdo nada. B es igual a double B. Y C es igual a double C. Entonces con eso guardamos. Y pues esta es las raíces complejas, ¿no? Entonces lo voy a comprobar. Voy a ver la calculadora. Y voy a poner 5, 3 y 20. Y pues sale menos 3. Aquí hay un problema. Menos. El 0,3 está bien, pero este 391 no está bien. A ver, voy a ver. ¿Cuál es el problema? Que le tengo que sacar raíz. Square root. Y no va a haber problema porque menos 1 por... como el discriminante es negativo, se va a volver positivo y puedo sacar la raíz, ¿no? Porque el menos 1 lo ha absorbido el i. Listo. Entonces guardamos, compilamos. Y... string... una cosa más. El 2a también se tiene que repartir a la parte imaginaria, ¿no? Porque tenemos aquí este 2a también se va a repartir aquí, ¿no? Eso también me he olvidado. Entonces, aquí esto, aquí lo voy a dividir entre 2 por a. Y ya tendríamos entre 2 por a. Y ya está funcionando bien. Tendría que salir 1,97, está bien. Está funcionando perfecto ya. Ahora sí está bien. Entonces ya tenemos una rutina que me calcula las raíces reales. Ya está. Vamos entonces a ejercicio 5. Mediante la serie de Taylor, esta es la serie de Taylor, ¿no? Son las derivadas. Crear una función que calcule el valor de la base neperiana E utilizando A igual a 0, ¿no? Cuando A es igual a 0 tenemos una serie de Maclaurin. Entonces tendríamos E a la X igual a E elevado en A más E a la A sobre 1 factorial por X menos A, ¿no? Esta es la derivada de E, siempre va a ser de E a la A, siempre va a ser, bueno, de E a la X, siempre va a ser, ¿no? Entonces toditos son lo mismo. De la tercera derivada va a seguir siendo y todo, ¿no? Entonces, evaluando con A es igual a 0, en la serie de Maclaurin tenemos E a la 0 más E a la 0 sobre 1 por X más... Entonces, como quiero hallar el valor de E, pues hacemos que X sea igual a 1. Entonces tendríamos E a la 1, pues ese E. Y tendríamos esto de acá. Entonces me dice hallar hasta un n igual a 11 y hallar el error relativo entre nuestro valor hallado y la base natural de IDL ¿no? En IDL me da esto la base neperiana. Y mediante un while buscamos la precisión. Entonces primero hallamos este. O sea, haremos esto, ¿no? De acá tenemos que hacer un for. Bien. Entonces, ¿qué ejercicio es? 5, ¿no? Entonces tenemos acá ejercicio pro, ejercicio 5, return y enter. Bien, entonces aquí tengo ejercicio 5 que voy a decir calculamos
el valor de la base neperiana E. Bueno, la base natural, ¿no? Entonces, sabemos que es la suma de sus factoriales. Entonces, como nosotros nos hemos hecho nuestra función factorial, ¿qué tal si usamos nuestra propia función, no? Entonces, voy a hacer un for igual a E1 hasta, pues, n, do begin, end for. Entonces, me pide hasta un n igual a 11, ¿no? Entonces, voy a poner n igual a 11. Y aquí voy a hacer, ¿no? Entonces me voy a hacer mi suma, que puedo hacer que mi suma comience así, miren. ¿Dónde está esto? Puedo hacer que mi suma comience con el valor de 1, o sea que suma valga 1 y luego ir sumando esto. ¿Ya? Ahorita van a ver lo que va a hacer. Suma va a valer double 1. De doble precisión voy a hacer, ¿no? Flotante de doble precisión. Entonces, como vale 1, voy a hacer suma igual a sum más. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es empezar desde este 1. Este 1 ya está en la suma. Entonces vamos a empezar 1 dividido entre factorial de 1. O podría empezar desde 0, porque factorial de 0 sabemos que es 1. A eso creo que lo hemos añadido en nuestra rutina. Aquí, eso lo voy a añadir ahorita. En nuestra función factorial que nos hemos hecho, no hemos tomado en cuenta qué pasaba si valía 0. Si n es igual a 0, por definición, el factorial de n, si n es igual a 0, de n, mi fa es igual a 1. ¿No? Bueno, double vamos a hacer. Y de begin, no, haremos así. De begin, de begin, si n es igual a 0, sabemos que factorial de 0 es 1. ¿No? And if else begin. Pues si n es igual a 0, hacemos esto de aquí, ¿no? For y acabamos con el end else. Bien, entonces también podríamos empezar desde el 0, porque sabemos que 1 entre factorial de 0 es 1, 1 entre factorial de 1 es 1, pero empezaremos con suma igual a, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Cómo hace su programa. Entonces, me vengo aquí, y como suma vale 1, pues le voy a dar suma más 1 entre factorial, bueno, mi factorial, claro, ustedes ya pueden usar el de IDL, ¿no? Ya no se tienen que hacer su factorial, pero como lo tenemos, pues aprovechamos, ¿no? Factorial de 1. O bien también podríamos comenzar desde 0 y hacer un for igual a 0. Con cualquiera de los dos va a dar bien, ¿no? Mi factorial en su... Entonces al final mi x, no sé, base E la voy a llamar, es mi suma, ¿no? Mi suma final. Entonces vamos a imprimir el valor de E con un n igual a 2 puntos y voy a concatenar, ¿no? Voy a hacer más string de n con un n igual a 11. Aquí voy a concatenar es 2 puntos, imprimimos base E y también voy a imprimir aquí exp, que es la de IDL, ¿no? Exp de 1. Compilamos y ejercicio 5. Entonces miren, está imprimiendo 2.71, está incluso tiene más dígitos que la que tenemos en IDL. Entonces, ¿qué pasa si este exp lo voy a volver de doble precisión? Así, double exp, así me tendría que dar 2 decimales más, ¿verdad? Y pues aquí hay una precisión de 0.000, a ver, 0.7 ceros, ¿no?
de precisión. Bueno, 0.000001, ¿no? De precisión. Está bien. Entonces calculemos el error relativo. ¿Cuál era el error relativo? El error relativo, o sea, está muy bien nuestro programa, ¿no? El error relativo es 2 puntos. El error relativo porcentual, le daré. Porcentual es. Y aquí vamos a imprimir el error relativo. ¿Cuál era el error relativo? Era el valor absoluto de mi valor calculado. Digo, de mi valor real. Bueno, en este caso lo estamos tomando como al valor real, como el de IDL. Eso no, deberíamos tomar el que está. Bueno, en IDL obviamente está bien, ¿no? Pero habría que tomar el que está adoptado, ¿no? Porque hay un montón de números para la base neperiana y para pi. Entonces podría buscar ahorita y con ese valor podría tomar en cuenta, ¿no? Entonces busquemos. Aquí voy a poner base E. Y aquí está. Entonces, aquí está. Quiero para cuántos. Hasta 18. Incluso el que nosotros hemos hecho está mejor que el de IDL. ¿No ve? ¿Por qué? Entonces aquí le voy a poner E verdadero, digamos, ¿no? E verdadero hasta esa precisión, ¿no? 271, 82, 8. El que nosotros hemos calculado está mejor que el de IDL, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular el error relativo con el verdadero. Bueno, sabemos que el verdadero es infinito, ¿no? Porque nunca va a acabar, porque es es irracional, ¿no? Número. Pero para esta precisión, pues es el tomado. Verdadero. Claro, porque redondeando, porque le sigue un 2, ¿no? Entonces, sí o sí es. Sí, está bien, le sigue un 2, entonces se queda con el 8. Está bien. Double verdadero. No, ¿por qué double? No, ¿esto qué era? Ah, no. Esto, perdón, esto era exp de 1. Este era el de IDL, ¿no? Exp de ese era el de IDL. Aquí tengo que hacer. ¿El error relativo cuál era? Era el valor absoluto, en este caso E verdadero, el valor absoluto de la variable tomada, de la variable universal, E verdadero, menos el que nosotros hemos calculado, base E, sobre el verdadero, ¿no? E verdadero. Y como lo estoy haciendo porcentual, pues todo multiplicado por 100. Por 100. Entonces, voy a imprimir string. ¿Por qué lo estás volviendo alfanumérico? Porque le voy a aumentar un porcentual aquí. Listo. Entonces van a ver que el error relativo por esto es demasiado pequeño. Es 2. Este error por e a la, o sea, e a la menos 6, o sea, 0.00050 y 2 por ciento, o sea, es nulo casi, ¿no? Prácticamente es nulo. Entonces está muy bien nuestro valor. Pero este era con un n igual a 11. ¿Qué pasa si yo quiero una precisión de solamente de 001? O sea, hasta aquí digamos una precisión. 000. Hasta aquí yo me conformo, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero eso? Porque no quiero que trabaje mucho mi computadora. Tal vez con n igual a 11 estaba trabajando mucho. Entonces, haremos con un while que me dé una cierta precisión. Entonces le voy a dar aquí a ejercicio 5.1 y vamos a hacernos nuestro pro ejercicio 5.2. Entonces, return y enter. Bien. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a hacerlo con un while. Entonces, esto voy a copiar. Bueno, no vamos a usar el for, vamos a usar el while, pero veremos. Vamos a hacernos una variable bandera ahora, ¿ya? Generalmente con el while es mejor hacerse una variable bandera, es más fácil. While flag
es así, ¿no? While flag, mientras flag. Entonces mi variable, bueno, estamos tomándolo como encendido, ¿no? Mientras flag esté encendido, que haga lo que yo quiero que haga. Y aquí end while, ¿no? Bien, entonces, el del while sabemos que tenemos que crear nuestro índice aparte, ¿no? For igual a 1. Y aquí tenemos que aumentar igual a i más 1, ¿no? No se olviden. Entonces, yo quiero una precisión, EPSI, se le llama generalmente, de 0,0001. Esta precisión, con esto me conformo, ¿no? No quiero que trabaje más. Entonces, ¿a qué me refiero con esta precisión? Que el valor calculado, o sea, el valor nuevo menos el anterior tiene que tener esta precisión. Tienen que ser cercanos con esta cantidad. Es decir, if, aquí me voy a hacer, es mi auxiliar que va a ser sum2, aquí, antes de que entre. Aquí, sum, o como hacemos sum, es, sí, aquí mejor. Sum2 va a ser igual a suma. Entonces, este sum2 es mi variable antigua. O si quieren, le ponemos sum antigua. Entonces, if suma antigua, if sum, en la nueva, sum ant, valor absoluto lo voy a tomar, no importa que difieran en signo, pero sí tiene que ser, su precisión tiene que ser menor o igual a epsilon. Then, flag es igual a 0. O sea, una vez que cumpla esto, pues apago el interruptor y ya acaba mi igual. Es decir, una cosa más. Sumant. Sí, está bien, ¿no? Entonces, ahora, imagínense. Al inicio va a empezar así. Sumant va a valer 1, ¿no? Porque sumant es igual a sum, va a valer 1, ¿no? Y suma va a valer 1 más 1 sobre 1, que es 2. Entonces, como 2 menos 1 es 1 y 1 no es menor o igual a 0.001, pues va a seguir hasta que empiece a converger, ¿no? Entonces, para calcular cuántas veces hace la operación, me voy a hacer una variable contador que va a empezar con 0. Y cada vez que entre al bucle, voy a contar. O sea, más o menos me va a decir el n, ¿no? Este contador me va a decir el n que estoy usando, que es necesario. Entonces voy a dar a contador igual a contador más 1. Entonces, una vez que acabe mi bucle, voy a imprimir lo mismo que estaba haciendo aquí. Entonces, el valor de con un n igual a, aquí ya no es n, es contador, ¿no? El valor de n con... mejor hagamos así. El valor de e con una precisión de 2 puntos. Que voy a concatenar un string del epsilon. Y voy a poner es 2 puntos. Ahí, ¿no? Y aquí al lado de e voy a poner así. Base e con un... perdón, esto es así. Con un... esto es más... bueno, en este caso no. String. Lo voy a volver alfanumérico para poder concatenar, ¿no? Esto le voy a dar un espacio. Con un... no, con... contador iteraciones. Entonces veremos cuánta n, o sea, el valor de este n, ¿no? Veremos si supera al 11 o es menor al 11. Obviamente que va a ser menor al 11 porque le estamos pidiendo menos precisión, ¿no? Porque el primer ejercicio me pide con n igual a 11. Ahora quiero mejorar eso y decirle, yo no quiero que trabaje tan duro, yo solo quiero que trabaje hasta que me dé esta precisión. Eso estamos haciendo ahora. Entonces voy a guardar. No lo he guardado. Aquí algo está mal. A ver, string. Aquí falta el más, ¿no? Vamos. Ahí. Compilamos y a ver. Entonces, este era el ejercicio 5. Este es el ejercicio 5, 2. Barra baja 2.
Entonces aquí hay un problema. Base E. Una vez que cambie mi igual, sabemos que mi base E es mi suma, ¿no? Bien, vamos con 9 iteraciones. Entonces aquí el valor de E con una precisión solamente necesitaba 9 iteraciones y me está dando una precisión hasta aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que mi valor era hasta aquí? Pues solamente con 9 iteraciones ha reducido 2. Está bastante bien, ¿no? Y si yo quiero, no, yo quiero menos, yo quiero hasta 4 decimales. Entonces, con 8 iteraciones ya tienes, ¿no? Hasta 4 decimales y ya. Es eso. Entonces ya tenemos nuestra base imperial. Entonces también podemos hacer nuestra función exp, ¿no ven? Nos creamos una función, solamente que aquí hemos hecho esto, ¿no? Aquí tendrían que multiplicarlo, no se olviden, por esto, ¿no? Por x, ¿no? Entonces para cualquier x entra y pues van a tener que, lo haremos, ¿eh? Lo haremos para que lo tengan. Entonces nos vamos a hacer nuestra función base neperiana. Function mi exp, así, ¿no? Mi exp, donde va a entrar un x, y vamos a retornar y un ent. Entonces, simplemente me voy a copiar todo esto, así. Este retorno lo voy a sacar y lo que tiene que devolverme es base E. Solamente que este es para cualquier x, ¿no? Ese es el que hemos calculado nosotros, será para x igual a 1, ¿no? Este. Pero para cualquier x simplemente le tengo que multiplicar por el x. Y luego ir elevando, ¿no? Elevándolo. Entonces, aquí en este suma, no se olviden que ahora este factorial, 1 sobre factorial, tiene que ir acompañado por su x, elevado a su y, ¿no? Por x elevado a y. Y ya tendríamos con esta precisión, yo le voy a dar ahí, ¿no? De precisión. Y entonces el valor de e elevado a la, aquí lo voy a concatenar, así, más, entonces aquí tengo que juntar x, ¿no? No, perdón, string x, entonces guardamos y copiamos. Entonces ya tenemos nuestra propia función, entonces probémosla. Nos hacemos nuestro ejemplo, return y enter. Entonces voy a imprimir, simplemente solamente voy a imprimir, ¿ya? Print exp, este es el de IDL de 2 y voy a imprimir aquí mi exp de 2. Guardamos, compilamos y le voy a dar a ejemplo. Y aquí find. Aquí lo he comido, ¿no? No sé qué pasó, me lo comí eso. Así. Entonces con 2 iteraciones, bueno, yo le he dado harta precisión. Aquí ya tenía que usar 2 iteraciones, ¿no? Y aquí son los dos, están funcionando bien, ¿no? Ahora, si yo no quiero imprimir nada de esto, pues lo comento, ¿no? Yo solamente quiero que me devuelva la base. Y listo. Entonces, aquí están los dos, ¿no? Este es el que me está devolviendo el nuestro, ¿no? Con esa precisión. Y ya está bien, ¿no? Entonces le voy a dar con 2,5 a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Una cosa más, aquí al x lo voy a volver también de doble precisión, ¿no? Double x. Listo. Entonces, porque sabemos que la serie de Taylor de la serie de Maclaurin de la base neperiana converge para todo x. Entonces está funcionando bien. Y con esta precisión, ¿no? Este es el de IDL y este es el nuestro. Entonces yo quiero el de IDL, aquí le voy a dar a double, así, ¿no? Porque estamos haciendo doubles.
Y pues ambos están funcionando bien, ¿no? Incluso hemos dicho que este de nosotros está más preciso. Ya está. Eso es entonces en cuanto a la base neperiana. Ya tenemos nuestra propia función. Igual también pueden hacer para el seno de x, para el coseno de x con las series de Maclaurin. Pueden hacer, ¿no? O también con cualquier serie de Taylor, ¿no? Con a igual a 2, igual tendría que converger. En este caso para la base neperiana para todo x, ¿no? Bien. Seguimos. Hemos calculado este. Y pues ya llegamos a arreglos en IDL, ¿no? Vamos a crear un vector, vamos a crear matrices. Entonces leamos lo que dice. Para crear un vector, aquí ya saben que puede ser lo que ustedes quieran, a igual a intar. Aquí solo he puesto vector por, ¿no?, un nombre, ¿no? Pueden ponerle, no sé, Julio igual a intar, ¿no? O sea, como estábamos haciendo, ¿no? X es igual a intar, ¿no? Entonces, intar significa que vas a hacer un arreglo de números enteros. Este 5 le estás diciendo que va a ser de un tamaño o de una dimensión 5, es decir, así va a crearse tu vector. 0, 0, 0, 0, con estos cada uno enteros y de tamaño 5. Aquí ven que tiene una dimensión 5. Si yo quiero de variable flotante, pues es un float ar de 5. Y es un vector de dimensión 5 y valores de tipo flotante. Así te van a aparecer 0.00, 0.00, 0.00, ¿no? Como hemos visto la clase del miércoles. Entonces, yo quiero un dobular, pues me va a dar un igual de flotante, pero de doble precisión, ¿no? Como en el que estamos trabajando ahora, con double, ¿no? De doble precisión. Y pues si yo quiero un vector igual a str, bueno, no les va a dar así, ¿no? Les va a dar 0, 0, 0, pero pensando que el 0 es alfanumérico, ¿no? Aquí yo le he dado esto como ejemplo. Y valores alfanuméricos. Entonces, la posición en IDL. ¿Cómo es la posición en IDL? En muchos programas empieza la posición con, esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En IDL empieza con la posición 0. Es decir, el 2 ocupa la posición 0, el 1 ocupa la posición 1, el menos 5 ocupa la posición 2, el 4 la posición 3 y el 3 la posición 4. Entonces, si yo, digamos, quiero trabajar, no sé, con este 2, pues le voy a dar print vector 0, me tendría que imprimir la posición 0, o sea, el número que está en la posición 0, que en este caso es el 2. Si yo quiero este 3, tendría que darle vector 4, o sea, la posición 0, 1, 2, 3, 4, me va a imprimir al 3. Ese es en cuanto a la posición. Ejercicio 6. Crear un vector de dimensión 101 y rellenar con un número del 1 al 100. Y comprobar ya. Entonces, primero no. Estaremos aquí, primero, ¿no? Entendiendo bien a los vectores. Que bueno, los vectores es una matriz de columna 5 y de fila 1, ¿no? Entonces no hay problema. Bien. Entonces nos venimos aquí a provectores, ¿no? Que dominemos bien vectores es importante para... ¿Por qué es tan bueno el uso de vectores? Porque podemos guardar mucha información en el vector, ¿no ven? Podemos guardar la información que yo quiera. Por eso es que son tan importantes. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos lo que hemos hecho al iniciar la clase? ¿No? Sum igual a sum así, o sea, sum solo vale una cosa. Se olvida sum. Sum se olvida de lo que valía antes, ¿no? Solo de lo que vale ahora. Es decir, si yo quisiera guardar el valor de 1, de 2, o el valor de la suma hasta ese valor, pues me sería complicado. Tendría que crear para cada for un A va a valer esto, B va a valer esto, C va a valer esto. Y eso es imposible, ¿no? No nos va a alcanzar ni las líneas de comando ni nada si yo quiero hacerlo manualmente. Entonces, por eso sirven los vectores, para guardar información. Entonces, primero, crearemos un vector. Entonces me voy a hacer mi vector, igual como estaba ahí, int ar, de 5. Y le voy a dar a print vector. Voy a guardar, compilamos. Y le voy a dar a vectores. Y pues como les mostraba en la diapositiva, muestra 0, 0, 0. En cambio, si yo me hago un vector igual a float ar, igual a 5, y voy a imprimir a vector,
pues, como les decía, me va a dar 0.00, 0.00, ¿no? Lo mismo con el double. Ahora, si yo le doy a vector es igual a... ¿qué era? String array, ¿no? Estamos en string array y self-name igual me va a dar 0, 0, 0, 0. Ah, no le da print, perdón. Print vector. Ay, no me está imprimiendo nada, ¿eh? Porque no lo está tomando a cero eh, como un número, ¿no? No sé, debería igual nuestros ceros, pero no. Pero, ahora, ¿y qué pasa si yo quiero mostrar un vector que yo ya lo he definido? Como el que les mostraba ahí. Me voy a hacer otro no, digamos, vector 1. ¿Cómo se escribe? Yo quiero darle un vector que tenga estos componentes. A, B, C, D y E. Y voy a imprimir a vector 1. Print vector 1. Entonces me va a imprimir A, B, C, D, ¿no? Me está imprimiendo A, B, C, D. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero todo? Yo solo quiero el del medio, o sea, el que esté en la posición 2 en este caso. Entonces voy a darle vector 2 entre corchetes así. También le puedo dar entre paréntesis, pero por orden, mejor trabajaremos cuando trabajamos con vectores y matrices con los corchetes. Print vector 1 de 2 me tendría que imprimir a la C. Y aquí está imprimiendo a la C. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este E ya no sea E, sino sea E mayúscula? Entonces lo que yo voy a hacer es esto. ¿Miren? Voy a hacer que vector 1, posición 4, ya no sea esa E minúscula, sino sea esta E mayúscula. Aquí vector. Y le voy a dar a print vector 1 y se van a dar cuenta que ya lo ha cambiado, ¿no? Porque estoy haciendo que lo que está en la posición 4 ahora quiero que sea esto. Entonces le voy a dar a print vector 1. Entonces, aquí está. ¿Ven? Me está dando A, B, C y E mayúscula, que era lo que yo quería, ¿no? Eso. Entonces ya estamos aprendiendo a manipularlo al vector, ¿no? Por ejemplo, aquí que teníamos nuestro string array y no quiero hacerlo manualmente como estamos poniendo a... O sea, no quiero hacerlo de esa forma, digamos. Lo que hemos hecho A, B, eso, ¿no? No, yo no quiero, yo quiero hacerlo uno por uno, ¿no? Digamos, quiero que sea así. Vector de 0 va a ser A. Vector de 1. Quiero que sea B. Va a ser lo mismo, ¿no? Pero es otra forma, ¿no? Para entender a la posición. Estoy diciendo que mi posición 0 de este vector sea el A. La posición 1 sea B. La posición 2 sea C. ¿No? Vector 2 va a ser la C. Vector 3 va a ser igual a D. Y vector 4 pues va a ser igual a E. Pues lo mismo, ¿no? Vamos a dar a print vector. Y ABCD, ¿no? Ya está. Si yo quiero que aquí sea otra cosa, quiero que diga hola. Ahí está. AB, hola y DE, ¿no? Donde era C, pues a la posición 2, he hecho que sea hola. Y ya está. Estamos manipulando los vectores. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo le doy que, si es de tamaño 5, le doy print vector 5? Me va a dar error, porque sabemos que la posición va de 0 hasta 4 en este caso. O sea, hasta n-1. Si le doy print vector 0, me va a dar un error. O sea, es de 0 hasta n-1. Me dice, attempt to subscribe vector with it is out of range. O sea, el 5 está fuera del rango, me dice, porque es la posición es 0, 1, 2, 3, 4. Por eso. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. ¿Bien? Eso es. Bien, entonces ya iremos al ejercicio que me decía. Esto era, ya hemos hecho la expresión. Crear un vector de dimensión 101 y rellenar con números del 1 al 100. O sea,
que quiero crear un vector de tamaño 101 y dentro de ese 101 quiero que tenga todos los números del 1 hasta el 100. A ver. Del 0 hasta el 100, perdón. Entonces me voy a hacer ejercicio, no sé qué ejercicio es. Ejercicio 6 creo es, ¿no? Ejercicio 6, return, end. Bien, entonces me dice que me voy a crear un vector, no sé, le voy a llamar x si quieren, o vector también, igual a int_ar. Aunque sí, yo no me acuerdo ese int_ar, pero sí me acuerdo del flotante. ¿Cómo lo puedo volver a un entero? Pues ya hemos visto que ponemos int y entre paréntesis así, ¿no? Es lo mismo que int_array, ¿no? O puede pasar al revés. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo qué era el float array, pero sí me acuerdo que para volverlo flotante hacía esto y tengo un int_array, ¿no? Eso pueden hacer. Entonces aquí era int_array de 101. Entonces voy a imprimir x. Entonces le voy a dar a ejercicio 6 y ya me está imprimiendo, ¿no? 100. Entonces aquí 0, 0, pero yo no quiero eso, yo quiero que en cada uno esté su número, el 0, el 1, el 2, así hasta el 100. Ya. ¿Qué vamos a hacer? For i igual a 0 hasta 100. Sabemos que tiene que ir hasta 100, hasta n-1, ¿no? Si no me va a dar error. Do begin end for. Entonces yo quiero que x entre el corchete de i, o sea, al inicio se va a parar en la posición 0, quiero que se valga i. Este va a valer 0. Luego en la posición 1, quiero que valga 1. Va a valer 1. Luego una 2, así hasta la posición hasta la posición 100, ¿no? Va a valer 100. Y aquí le voy a dar a print x. Guardamos. Y aquí está. Tenemos desde el 0 hasta el 100, toditos. 1, 2, 3, 4, 1, hasta el 100. Muy bien. Ahora, yo quiero comprobar que esto valga 50-50. Digo, 5050. ¿No ve? Era lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces hay un comando. Nosotros nos podemos hacer también una función, pero veremos esto. Se llama función total de x. ¿Qué hace? Suma todos los componentes de mi vector. Entonces me debería dar ¿cuánto? 5050. Probemos. Y 5050. Bueno, punto 00 lo está tomando como si fuera flotante, ¿no? No hay problema. Entonces los ha sumado todos y me da... Entonces, otra manera de comprobar, ¿no? Nos podemos crear esta función, claro. Pero necesitamos una cosita más. Nos haremos nosotros nuestra función total. O una función promedio también. Pero primero una función total. Función mi total. Va a entrar un x y tengo que sumar todo. Entonces aquí yo no sé cuánto vale. Bueno, nosotros sabemos que vale 101, pero puede ser cualquiera. Entonces tengo que tener una cosa que me dé. Y en IDL es el que nosotros vamos a usar desde ahora. Es el n_elements de x. Lo que me va a dar es que va a contar cuántos elementos tiene. ¿Cuántos elementos tiene este? 101. Entonces desde ahí yo voy a hacer esto. For i igual a 0 hasta n-1, ¿no? Do begin end for. Y quiero sumar. Entonces me voy a hacer mi variable suma que nos estamos haciendo. Un float, si quieren, un double. Un float. Float 0, ¿no? Float 0. Entonces sum va a valer sum más x de i. Entonces lo que va a hacer es va a sumar el 0, el 1, el 2, así hasta el n-1 que es 100, hasta la posición 100. Listo, ya está. Entonces tenemos función y tiene que retornar a la suma. Entonces tiene que ser lo mismo, tiene que funcionar de la misma manera que mi total. Entonces voy a imprimir mi total, que es mi función, nuestra función, ¿no? Guardamos, compilamos y variable define mi total.
Cuando les pasa eso, denle 2 compilaciones. ¿Ya? A veces IDL necesita que se compile 2 veces. Como acaban de ver ahora. Listo, ya está funcionando ambos y creo que hemos llegado a la hora. Aunque tenemos 4 minutos más. No, está bien. Ahí acabamos. Porque la siguiente es ya con matrices. Es crear una función. Esto no. Perdón, este matriz en IDL es antes que este ejercicio 7. No sé qué pasa. Vamos a ver, es lo mismo. Hay una cosita que en álgebra lineal usamos filas, columnas, ¿no? En IDL es columnas y filas, ¿no? Esa es la diferencia que puede confundirnos. Entonces ya hemos llegado a la hora. Acabamos la siguiente clase con matrices y con este ejercicio interesante de un número binario con vectores. ¿No? Y pues les debo que vamos a perfeccionar. Bueno, ustedes lo intentan y luego lo hacemos con nosotros. Tenemos que perfeccionar el primo, ¿no ve? Porque no trabajé tanto. Y eso, creo que era eso. Cualquier otra cosa me dicen, si tienen ejercicios, me inscriben, no hay problema, me avisan. Y voy a parar de grabar. Entonces la siguiente clase tenemos